Visítanos en nuestras redes sociales en tvcompras.com. ¡Llama ya! Qué buen hotel. Sí, ¿no? Y por $220 la noche en mi página preferida. ¿Qué? ¿No te fijaste en Trivago? Yo pagué 120. Te tenés que fijar en Trivago. Compara precios en Trivago y ahorra hasta un 45%. No se fijó en Trivago. No me fijé en Trivago. Hotel Trivago. Somos AMC Networks International Latin America, creadores de universos de entretenimiento, porque tenemos la mayor variedad de contenidos que conectan con las audiencias más leales y comprometidas. Universo AMC, un espacio con las mejores series originales. Daryl Dixon contará con ayuda especial para volver a casa. Negan y Maggie terminarán su misión suicida en Nueva York. Un hechizo transmitido por generaciones cobrará vida. Más acción, más ciencia ficción, grandes éxitos del cine, los encuentras en AMC. Universo El Gourmet. Un viaje por los más deliciosos sabores. Tus chefs preferidos recorrerán nuevas rutas y la cocina de tradición te hará reencontrarte con tus raíces. Buenos momentos, la mejor compañía, todo eso que nos une está en El Gourmet. Universo AMC Series. Estamos hechos de buenas historias. Las pequeñas y las grandes. Las que te buscan y te transforman. Porque aun cuando terminan, quedan en ti para siempre. Universo Film and Arts. Un lugar donde conviven el arte y el entretenimiento. Crazy, thank you. Y personajes inolvidables. Grandes estrellas, música, teatro, danza, espectáculos en vivo, películas y series que cautivan y emocionan. Así será Film and Arts. Universo Europa. Cine y series con identidad propia. Encanto francés, sazón español, audacia alemana, pasión italiana. Todo está en Europa. ¿Estás listo? Prepárate para una explosión de entretenimiento y nuevos contenidos. AMC Networks International Latin America. En este programa de Horneados, hoy vamos a tratar 3 recetas para celíacos. La celiaquía es una intolerancia al gluten, sobre todo a la gliadina, que fundamentalmente está presente en el trigo, en la harina de trigo, pero también a la avena, cebada y centeno. Por eso los productos que se utilizan para celíacos normalmente llevan la denominación sin TAC, sin trigo, avena, cebada y centeno. Entonces hay que buscar harinas alternativas como para poder trabajar. Y como el gluten es el responsable de formar la miga justamente del pan y de muchos budines, es difícil muchas veces encontrar esa misma calidad de miga o de alveolado dentro de las preparaciones. Hoy vamos a hacer 3. Por un lado una cake trufada de chocolate, por otro lado una cake con harina de maíz y frutos rojos, y voy a comenzar con unos muffins especiados, es decir, el estilo de los muffins, pero esta vez sin TAC. Entonces, lo que vamos a comenzar es batiendo, por un lado, 180 gramos de mantequilla, que la vamos a trabajar primero hasta hacer una crema, y después le vamos a agregar un azúcar muscovado o un azúcar orgánico, 100 gramos. Unos 100 gramos de acá. Recuerden que todos los productos que utilicen deberían tener justamente la denominación de productos para celíacos, entonces no solamente las harinas, sino buscar la calidad de azúcar que les convenga más y
lógicamente el polvo de hornear y todos los productos que vayan a utilizar en estos muffins. Y vamos entonces a perfumar. Por un lado tenemos una cucharada de miel de abejas, vamos a colocarlo acá para darle mucho más perfume. Y hablamos de que eran muffins especiados, entonces los aromas van a estar, por un lado, jengibre seco, canela molida y la mezcla de especias de repostería. Vamos a ponerle una cucharadita tamaño té de cada uno de estos productos. Acá tenemos el jengibre seco, tan aromático y tan propio de las masitas de Navidad. Y esta es la mezcla de especias dulces o de especias de repostería. Y también le vamos a agregar jengibre fresco, rallado, para darle ese sabor más a limonado. Si no, podemos reemplazarlo perfectamente por ralladura de limón y la mezcla quedaría súper perfumada y muy aromática. Esto lo batimos bien y le vamos a incorporar 4 yemas, que son 80 gramos, las vamos a integrar y logramos la parte cremosa. Después con las claras las vamos a batir a nieve para hacer un merengue y entonces eso le va a dar aire a la preparación. Como secos vamos a utilizar, por un lado, 125 gramos de harina de trigo sarraceno. Yo acabo de decir que el trigo no se podía utilizar para los celíacos, sin embargo, el trigo sarraceno es solo una denominación, porque el sarraceno o alforfón es una planta que no es un cereal como el trigo, sino es una poligonácea, y su harina se puede utilizar para celíacos. También podríamos utilizar harina de sorgo, que el sorgo es una gramínea que no contiene gluten, y entonces la podríamos utilizar también. Y si no, ustedes encontrarán en los comercios diversas mezclas de harinas preparadas para celíacos, donde podríamos utilizar en esta cantidad, 125 gramos. Acá tengo 180 gramos de nueces que pasamos por la procesadora y polvo para hornear. El polvo para hornear le vamos a poner una cucharadita de té. Serán unos 8 o 10 gramos aproximadamente. Todo eso van a constituir los secos, los vamos a mezclar bien y ahí los vamos después a unir. Entonces tenemos, por un lado, el batido de manteca o mantequilla, tenemos los secos y acá vamos a utilizar las 4 claras. 4 yemas fueron al batido, las 4 claras, que se van a merengar de a poco con 90 gramos de azúcar. Vamos a empezar a batir, vamos a poner una pizca de sal, porque siempre a estas preparaciones le ponemos un poquitito de sal. Y una vez que empiece a formar ese merengue, vamos a ir incorporando el azúcar. Yo siempre le agrego un cuarto desde el vamos y después el resto se lo agrego en forma de lluvia cuando el merengue ya está bien espumoso. Y ahora entonces vamos a alternar los secos con el merengue y con todo esto vamos a formar una masa. Este lo va a levantar y entonces va a tener muy buen aire la preparación en el interior. La primera parte de claras la destruimos un poco, como hacemos siempre. Colocamos la mitad de los secos, la harina de nueces. Le va a dar muy buen sabor después en el horno y la podríamos cambiar también por una harina de almendras o de avellanas o de castañas de cajú. Y terminamos con el merengue y vamos a colocar la masa en una manga para formar los muffins. Entonces, tenemos la masa lista, vamos a armar los muffins y los vamos a decorar con nueces y con castañas de cajú. Van unas 40-45 gramos en cada uno
de los mismos. Siempre que cocinamos muffins o cupcakes, nosotros lo vamos a hacer dentro de los moldecitos de papel, llamados pirotines o cápsulas de papel, que vienen en distintos diseños. Y después vamos a decorarlo con nueces y con castañas de cajú y los vamos a llevar al horno. Horno 170 grados, un poquitito más bajo que el moderado común, durante unos 15 a 18 minutos. La segunda de las recetas que vamos a hacer hoy de pastelería sin taco, pastelería para celíacos, es un cake de harina de maíz y de frutos rojos. En este caso vamos a comenzar como hacemos siempre con los budines o con los cakes, batiendo 125 gramos de manteca o mantequilla con 180 gramos de azúcar común, y esto lo vamos a cremar y lo vamos a perfumar enseguida con la ralladura de un limón. Entonces agregamos directo ahí. Saben que el limón, la naranja, todos los cítricos tienen un aceite esencial en la piel, por eso siempre se distribuye mejor en la preparación si lo agregamos con las yemas, con los huevos o con la manteca o mantequilla. También vamos a perfumar con esencia de vainilla, 1 o 2 cucharadas. Recuerden que tienen que comprar una marca de azúcar que sea sin TAC, ¿no es cierto?, para no tener complicaciones después. Vamos acá entonces con huevos, 1, 2, y vamos a integrar la ricota. Tenemos 125 gramos de ricota de leche entera. Vamos a los secos. Para los secos tenemos harina de almendras y harina de maíz. De harina de almendras tenemos 100 gramos y tenemos 120 gramos de harina de maíz súper fina. Deberíamos conseguir esa que viene muchas veces para hacer la polenta instantánea, o para hacer justamente, podríamos utilizar también un semolín muy fino, como los que utilizan algunas pastas, y entonces se integra y se hidrata mucho mejor dentro de la preparación. Y acá tengo los 100 gramos de harina de almendras, que la harina de almendras tiene muchísimo volumen, entonces todo eso va a formar lo que sería la miga después de la torta. Para que crezca un poco en el horno, vamos a agregar 15 gramos de polvo leudante, polvo para hornear, que también debería ser calidad sin TAC, y una pizca de bicarbonato de sodio. Una pizca ahí de bicarbonato de sodio. Y todo esto van a constituir los secos que nosotros vamos a incorporar. Así que ahí tenemos ya la mezcla. Acá vamos a nuevamente repasar los bordes y vamos a agregar el yogur y después los secos. Vamos a tener una masa muy húmeda, tanto ahora como después en el horno. Y 125 gramos de yogur también de leche entera. Y después los secos a baja velocidad. Unimos bien, sacamos y la vamos a pasar a un bol antes de integrarle las frutas rojas. La masa con una espátula la terminamos de unir para verla bien homogénea, y acá le vamos a incorporar las frutas rojas. Ideal para la cocción que sean frutas rojas congeladas, entonces se van a mantener mucho mejor. Tenemos moras, algunas frambuesas y arándanos, y en la época que hay frescas, los arándanos frescos realmente son muy buenos porque son los que mejor resisten la cocción. Entonces vamos a integrar un poco de cada una a la masa y el resto lo vamos a agregar por encima. Cuando trabajamos con preparaciones para celíacos es muy complicado lograr justamente miga dentro de las preparaciones, por lo que les decía antes que el gluten es el encargado de formar esa red
que después sostiene a las tortas. Entonces hay que ir buscando y perfeccionando nuestras recetas en base a los productos que hay en el mercado. Vamos a buscar el molde en la heladera. Es un molde de 24 centímetros de largo por 10 de ancho, está enmantecado y está espolvoreado con un poco de harina de almendras o podría ser harina de maíz perfectamente. Entonces vamos a colocar las frutas, vamos a alisar la superficie y después vamos a agregar nuevas frutas rojas. Las frutas rojas después se van a hundir durante la cocción, pero nosotros las vamos a poner en forma uniforme y después vamos a espolvorear con un poco de azúcar negra. Vamos a agregar algunas frutas más por encima. Tenemos los arándanos. Y vamos a llevar al horno. Antes del horno, lavar las manos. Entonces, vamos a llevar a un horno a 170 grados durante unos 35 a 40 minutos. Para terminar, el cake de maíz y de frutos rojos, que como ven las frutas se van incluyendo en la masa y queda esa corteza, vamos a colocar por encima frutos rojos frescos, frutillas y moras, y les vamos a dar brillo con un brillo de sabor frutilla. Acá tenemos unas frutillas pequeñas y unas moras. Justamente cuando le incorporamos este brillo, lo que hace es ponerse alrededor de las frutas, entonces después las recubre. Entonces, con estos dos colores de frutas y con el brillo, vamos a decorar el centro de la torta. Si bien tiene frutas en el interior, es bueno encontrarse justamente con las frutas frescas acá. Nosotros podríamos tener las tortas congeladas y decorarlas cada vez que van a la mesa o que van al mostrador donde las vamos a vender. Le voy a poner un poquitito de pistachos para dar el contraste de verde y rojo. Y otra receta sin TAC o para celíacos va a ser esta cake trufada de chocolate o una torta trufada de chocolate. Una trufa de chocolate, ustedes saben que es normalmente una mezcla de crema y chocolate para hacer una ganache y después bañarla en chocolate cobertura. En este caso lo que vamos a hacer es un postre muy húmedo de chocolate, son esas tortas bien poderosas, donde por un lado vamos a batir huevos y azúcar y después le vamos a incorporar el chocolate. Entonces, vamos a colocar en la batidora 3 huevos, son 180 gramos de huevo, junto con azúcar. Azúcar muscovado o azúcar orgánico podríamos utilizar. En este caso son 50 gramos. 3 huevos con 50 gramos, porque el chocolate también tiene azúcar. Cuando uno fabrica chocolate, uno no lo fabrica en su casa. Cuando uno compra el chocolate ya fabricado, el chocolate está constituido por los granos de cacao molidos, manteca de cacao y azúcar. Entonces eso le va a dar el otro ingrediente a la preparación. Esto tiene que batirse a velocidad alta hasta que esté bien espumoso, prácticamente como cuando hacemos un bizcochuelo, que incluso podríamos calentarlos en un baño de María hasta 40-45 grados y ahí empezar entonces a batirlo hasta que llegue a lo que sería un punto letra aproximadamente. Sobre ese batido nosotros vamos a incorporar chocolate. Tenemos 200 gramos de chocolate cobertura semiamargo que está sobre un baño de María. Chocolate ya está fundido, teníamos 200 gramos, está picado, en este caso que es en moneditas directamente,
nosotros lo terminamos de integrar con el batidor. Y este chocolate lo vamos a mezclar. 200 de chocolate con 125 de crema de leche y después tenemos 40 centímetros cúbicos de algún licor. Este es un licor de naranjas, pero podríamos nosotros utilizar algún ron o algún coñac. Tengan en cuenta cuando utilizan bebidas alcohólicas de no poner un alcohol de cereales, porque algunos tampoco están permitidos, como los alcoholes que se hacen en base, sobre todo a cebada. Entonces, tenemos la crema, tenemos el licor, vamos a colocar acá todo el chocolate fundido. Acá vamos a hacer una especie de crema ganache, si se quiere, que después vamos a mezclar con los huevos batidos con el azúcar. Acá, esto lo unimos con batidor y ya retiramos de la batidora. Ven que está súper espumoso, realmente levantó como si fuésemos a hacer un bizcochuelo. Entonces, todo esto lo vamos a pasar acá y vamos a integrar ambas preparaciones. El volumen va a estar dado justamente por este batido de huevos. Entonces, cuando integramos el chocolate tenemos que tener mucho cuidado en no bajarlo. Esta torta después, imagínense la humedad, al no tener ningún producto seco, entonces va a ser realmente del estilo casi de una marquise de chocolate. No es el postre tan tradicional. Integramos todo el chocolate con la crema y el licor de una sola vez y con movimiento envolvente vamos a ir buscando desde abajo hacia arriba y por los bordes hasta integrar toda la preparación. Y todo esto lo vamos a colocar en un molde de 20 o 22 centímetros de diámetro que está enmantecado y está en frío. Vamos a buscar el molde. El molde está enmantecado y como vemos está espolvoreado con cacao amargo. Entonces después le va a dar un tinte extra a la preparación una vez horneada. Podríamos utilizar harina de almendras también o podríamos utilizar un poco de canela, pero a veces en el horno no quedan bien. Esta torta, lógicamente con el batido de huevos va a crecer y después se va a hundir en el medio y queda toda craquelada, como esas clásicas tortas como de chocolate sin harina. Así que vamos al horno, un horno suave a 150 grados durante aproximadamente unos 25 minutos. Lo van chequeando. Una vez que llega al máximo de expansión y que empieza a craquelarse en la superficie, podemos apagar el horno, incluso dejarlo unos 10 minutos y después retirarla. Y el centro siempre se va a hundir. Tenemos la mesa de té lista y con toda pastelería sin tac. El primero de los ejemplos que habíamos hecho son los muffins especiados, que después están decorados con las castañas de cajú y las nueces. Tiene una masa muy muy interesante. Y después dos piezas más grandes. Por un lado el cake de frutas rojas con la harina de maíz, que después con la decoración de las frutas frescas realmente solo le falta un copo de crema batida o de algún helado y podríamos perfectamente armar un postre con este cake. Y esa torta húmeda de chocolate, que en muchos lados se llaman mud cakes, porque parecen como tortas de barro, porque justamente tienen tanta cantidad de materia grasa del chocolate, de las yemas y demás, que se convierte en una torta muy, muy húmeda. Son tres ejemplos completamente distintos, pero justamente quería mostrar esa variedad de pastelerías que se pueden realizar sin tac. Espero que les sirvan las recetas, pruébenlas y cocinen rico, aún no teniendo esos elementos que a veces nos parecen indispensables.
A continuación, en el Gourmet. Es argentina, Hay varios que se disputan la autoría de este plato. pero se llama milanesa. No, la milanesa es argentina. Es casera, Las amamos. pero la sirven 5 estrellas. Usamos la mejor carne, Nalga. Ojo de bife. Pollo. Bola de lomo. pero la martillamos por las dudas. Lo más divertido para un cocinero. La milanga es pura contradicción. La milanesa, la napolitana. Ponen un plato, dos culturas que siempre fueron un poco antagónicas. Y Christian Petersen nos invita a descubrir ¿Cuál es la verdad de la milanesa? la verdad de la milanesa. Viernes 20 de marzo a las 18:30. En el Gourmet. Dicen que en estos pueblos mágicos el tiempo se detiene, pero el apetito no. Provecho. Porque una vez que los visites, siempre querrás volver por un segundo plato. México sabe cómo conquistarnos. Tenemos bosques, tenemos naturaleza, tenemos tradición. Paisajes, leyendas y sabores que enamoran. Pueblos para comérselos. México. Estreno. Martes y jueves a las 20. En el Gourmet. En Sudán y Sudán del Sur, la desnutrición pone en peligro a millones de chicos. Años de sequía, inundaciones devastadoras y conflictos armados han puesto en riesgo a 20 millones de chicas y chicos. El hambre, las enfermedades y la violencia los ponen permanentemente en peligro. Millones de familias huyeron de sus hogares buscando un lugar mejor donde encontrar seguridad y comida. Niakim tiene 1 año y 4 meses y sufre de desnutrición y necesita tratamiento urgente. Con tu ayuda podemos cambiar esta situación. Hay una solución y está en nuestras manos. Hacé tu donación ahora para que UNICEF llegue hasta el último chico y pueda brindarle salud, nutrición y cuidados esenciales. Con tu apoyo podremos ofrecer tratamientos de salud, entregar alimentos terapéuticos y proveer medicamentos. Acá, en el centro de recuperación, Niakim recibe la leche terapéutica, los nutrientes y duerme bien toda la noche. Pero sin ayuda no podría sobrevivir. Con tu donación mensual, UNICEF salva vidas. Dona ahora para seguir entregando alimentos terapéuticos, medicamentos y tratamientos médicos. Por favor, ayuda hoy. Los chicos te necesitan. Vuelven al cole. Vuelve la pelea entre tu lanchera versus el kiosco del recreo. Vuelven al cole. Volvemos con vos. Supradin Kids también los acompaña en su sano crecimiento y desarrollo. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Actron Migra presenta cómo hacer las compras sin dolor de cabeza. Tomás una Actron Migra Rápida Acción, que suma la potencia de la cafeína al alivio de Actron. Y cuando llegas a la caja, el dolor ya se fue. Nuevo Actron Migra, máximo alivio contra el dolor de cabeza. Más. Nuestros purés contienen hasta 20 tomates para tus recetas. De la huerta a tu casa. Bagio te conviene. La mayoría de mis pacientes presentan algún grado de sensibilidad dental. Yo les recomiendo la nueva Sensodyne Clinical Repair con tecnología Novamin, porque desde el primer uso crea una capa protectora que repara las zonas sensibles del diente, evitando que la sensibilidad regrese. Tiene la mejor tecnología para el cuidado de los dientes sensibles. Qué buen hotel. Sí, ¿no? Y por $220 la noche en mi página preferida. ¿Qué? ¿No te fijaste en Trivago? Yo pagué 120. Te tenés que fijar en Trivago. Compara precios en Trivago y ahorra hasta un 45%. No se fijó en Trivago. No me fijé en Trivago. Hotel Trivago. Hoy todos recomiendan el magnesio y lo bien que le hace a tu cuerpo. Pero cuando te lo recomienda el increíble, ya es cosa seria. Y si ese alguien es Supradin de Bayer, el laboratorio número 1 en Argentina, ahí sí es.
Increíble como no tenerle miedo a los calambres. Encontrarte con lo mejor de vos es increíble, pero con Supradyn Magnesio es posible. A continuación,